Antes de que todo esto empiece, deja que la oscuridad te abrace. Si algo te toca mientras escuchas estos relatos, no te preocupes, es parte de la ambientación. 1. Nunca quise trabajar en una morgue. Yo era periodista, o al menos eso creía. Cubría notas rojas, accidentes, desfortunios y muchas desapariciones. De esos que te obligan a aprender a mirar sin sentir. Pero llegó un punto en el que las redacciones ya no querían ser pagadas. Los reportajes largos y las investigaciones incómodas no generaban clics, porque se buscaban titulares que saciaran el morbo de las personas. Así que cuando me ofrecieron el puesto en la morgue, pensé que sería algo temporal. Solo sería para ordenar archivos, o al menos eso me dijeron, ya que nadie quería el turno. La morgue municipal estaba en el sótano de un hospital viejo. El ascensor bajaba lento, como si dudara. Había un olor extraño, no a muerte, era más bien a algo estancado, a pasado. El primer día me advirtieron algo raro, que si yo escuchaba ruidos, debía ignorarlos. En ese momento me pareció algo absurdo. Yo era completamente escéptico, así que me reí. Tal vez ese fue mi primer error. Mi trabajo consistía en revisar expedientes, cruzar fechas, confirmar identidades, cadáveres sin reclamar, muertos sin nombre, pero empecé a notar un patrón. Personas que yo había entrevistado en vida como periodista, ahora estaban ahí abajo. Un indigente que me contó su historia frente a un mercado, una mujer que buscaba a su hijo desaparecido, un joven que juraba que alguien lo seguía. Todos terminaron en la misma mesa metálica. Motivado por la curiosidad, una noche le pregunté a la forense, ¿no te parece extraño? Me miró sin levantar la vista y me dijo, aquí todos terminan siendo extraños tarde o temprano. A partir de ese entonces, por alguna razón empecé a notar ruidos extraños, pasos, arrastres suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el piso frío. Pensé que era mi cabeza hasta que vi las bolsas moviéndose. No como en las películas, no de golpe, solo un leve cambio de posición, como si alguien respirara después de estar muerto. Empecé a quedarme más tiempo, no sé por qué, tal vez por costumbre, tal vez porque sentía que algo me llamaba, y entonces lo escuché. Mi nombre, no gritado, susurrado, venía de la sala número 3. Ahí guardaban los cuerpos sin identificar. Abrí una bolsa, era mi nombre, mi estatura, mis manos, tenía mi cara, pero un poco más cansada. Cerré la bolsa de golpe. Me dije que estaba perdiendo completamente la cordura, que yo necesitaba dormir, pero al día siguiente encontré algo peor. Un expediente nuevo con mi nombre completo, fecha de ingreso en blanco, causa de muerte pendiente. Fui a reclamar, nadie sabía nada, siempre estuvo ahí, me dijeron, ¿no lo recuerdas? Empecé a notar que el personal me hablaba como si yo ya no perteneciera a este mundo. Alguien dijo, ya te acostumbrarás al frío, aquí el tiempo no pasa igual. Una noche al salir, un guardia me detuvo y me dijo que aún no podía irme. Me pareció extraño, pero él me dijo que mientras nadie viniera a reclamarme, yo permanecería dentro de ese lugar. Entonces entendí la verdad. La morgue no era un trabajo, era una sala de espera. Los periodistas no llegamos ahí por casualidad. Somos los que vimos demasiado, los que escuchamos historias que nunca debieron contarse. Nuestra condena no es morir, es documentar la muerte desde dentro. Ahora soy yo quien susurra nombres, quien observa cómo llegan cuerpos, quien los acomoda, cómo acomodan los expedientes. Si estás escuchando esto y alguna vez contaste una historia que nadie pudo o quiso publicar, ten cuidado, porque tarde o temprano podrías terminar trabajando aquí conmigo, o a lo que yo llamo en esta sala de espera. Y créeme, aquí abajo nadie recuerda cuándo murió. Parece que el tiempo los va olvidando, y lo peor de todo es que esas historias que no pudieron publicarse
Nadie las va a conocer, solo aquellos que te metieron en esa sala de espera. 2. Te voy a contar esto tal como me pasó, sin adornos, porque aún me cuesta creerlo. Yo trabajé en la morgue municipal por necesidad, no por morbo, en el turno de la madrugada, un turno la verdad muy tranquilo. Decían que solo era recibir cuerpos, firmar entradas y entregar salidas. Desde el inicio algo no me cuadraba. A veces llegaban camillas completamente vacías, pero con documentos completos. Al abrirla te dabas cuenta que incluso había fotografías, huellas, pero el cuerpo en realidad no estaba sobre la camilla. En algún momento cuestioné a los choferes, pero solo me miraban raro y me decían que lo que yo tenía que hacer era recibir la documentación, registrar el ingreso, agregar el nombre, la edad, la causa de muerte, el lugar de hallazgo, pero a veces me frustraba el no tener un cuerpo, algo que reconocer. Sin embargo, lo tuve que dejar pasar, hasta que empezó a empeorar. Algunas familias venían a reclamar a alguien y a la mitad del trámite se quedaban en silencio. ¿A quién busca?, le preguntaba una y otra vez. Se miraban confundidos y simplemente se iban. No lloraban, no gritaban. Era como si se hubiera borrado absolutamente todo dolor, toda idea de que estaban buscando a alguien. Una noche, un camillero me dijo: aquí no desaparecen los muertos, desaparecen los vivos. Me explicó algo que nadie quería decirme. Cuando alguien muere sin dejar huella real, es decir, sin llamadas pendientes, sin alguien que lo espere de verdad, la morgue no lo guarda, lo absorbe. Primero se va el cuerpo, luego el nombre, después los recuerdos, como si nunca hubiera existido. Empecé a notar huecos en la ciudad, un departamento siempre cerrado, un puesto vacío en el mercado, un asiento libre en el metro que nadie ocupaba y lo más aterrador, nadie preguntaba. La morgue no mata, solo termina el trabajo. Renuncié después de ver algo que no debía. Generalmente respetaba el área de mi trabajo, es decir, no indagaba más allá de lo que yo tenía permitido. Llamó mi atención un pasillo largo, lleno de puertas sin etiquetas. El encargado me detuvo antes de entrar y me dijo: ahí no se entra. Sin embargo, guardé silencio y al empezar a caminar, continué escuchando su voz y me dijo: ahí guardamos a los que todavía caminan, pero que ya nadie recuerda. Esa noche no dormí. Desde entonces, a veces veo personas en la calle que me miran con desesperación, como si me conocieran, y al parpadear ya no están. Si algún día notas que alguien falta y no logras recordar quién, no te esfuerces. Significa que la morgue ya hizo su trabajo, y créeme, cuando te toque, nadie va a notarlo. Con ello, te voy a contar algo bastante extraño. Si bien yo había trabajado por mucho tiempo en la morgue, tenía un amigo. Trataba de ayudarle continuamente, pero había quedado en la condición de calle. Era extraño, como todos mis vecinos lo fueron olvidando poco a poco después de que él murió. Absolutamente nadie reclamó su cuerpo, y a pesar de ser mi amigo, yo no contaba con los recursos para hacerlo. Por alguna razón, las personas que trabajamos en la morgue seguimos recordando a aquellas personas que han sido olvidadas, que fueron o pasaron a formar parte de un objeto inmobiliaria de la ciudad que a nadie le importa. 3. Esto no lo cuento muy seguido porque suena a locura, pero lo vi, y desde entonces, cada vez que paso frente a una morgue, bajo la mirada. Yo trabajaba en el turno nocturno, solo recepción y registro de cuerpos. Nada heroico, nada macabro, en teoría. La morgue estaba conectada a un hospital público. Era viejo, mal iluminado, pero a él llegaba lo que nadie reclamaba. Indigentes, desconocidos, personas sin familia. Con el pasar del tiempo noté algo extraño. Algunos cuerpos no se quedaban, no eran robos, no había forzaduras, simplemente desaparecían del inventario. El encargado me explicó con naturalidad: hay salidas especiales,
y yo no quise preguntar más. Uno aprende rápido a que algunas preguntas pueden incomodar y ponerte en una posición difícil. Una noche, mientras firmaba entradas, escuché rezos. No venían de la capilla, venían del área de desechos biológicos, así que decidí asomarme. Había 3 mujeres. Vestían de negro, pero eran demasiado normales. Una de ellas sostenía una bolsa térmica. Dentro pude ver lo que parecía un corazón. Una de las 3 mujeres murmuró: «Este sirve». Entonces lo entendí todo. La morgue no solo guarda muertos, los clasifica. Los que murieron con miedo, con odio, con culpa, con promesas rotas. Esos les sirven a otras personas para fines brujiles. Los que practican la brujería tienen acuerdos, pagan en efectivo, también en favores y también con silencio. Trabajos negros le llaman, amarres que enferman, rituales que borran personas, protecciones hechas con huesos y que todavía recuerdan el nombre de la persona. Una vez pregunté qué pasa si alguien reclama un cuerpo que ya nos entregó. El encargado no dudó. Entonces esa persona nunca existió oficialmente. Actas corregidas, registros alterados, familias confundidas. La muerte también puede ser burocracia. Renuncié al día siguiente, me fui sin mirar atrás, pero a veces, en mercados, en el metro, en velorios, veo a las personas que hacen brujería. Sé que siguen trabajando. Sé que siguen surtiéndose de la morgue o de muchas otras morgues, porque mientras haya muertos sin voz, siempre habrá alguien dispuesto a usarlos y créeme, lo verdaderamente aterrador no es la brujería, es que todo eso está perfectamente organizado. Mi hija siempre quiso ayudar a la gente. Yo manejaba un taxi desde muy joven y ella decía que mientras yo llevaba a los vivos, ella cuidaría a los muertos. Cuando consiguió su trabajo en la morgue del Hospital General, me pidió un gran favor. Papá, si alguna vez te piden llevar algo al turno de la madrugada, hazlo sin preguntar. Pensé que era una broma. Las primeras semanas solo la llevaba y la recogía. Salía cansada, ojerosa, con ese olor a frío que traen los hospitales pegado a la ropa. ¿Todo bien?, le preguntaba. Sí, solo cosas que no puedes contar. Eso era lo único que respondía. Una noche recibí una llamada desde un número desconocido. Una voz femenina, suave, me dio una dirección y dijo: «Servicio urgente, es para el hospital, yo pagaré en efectivo». Era buena feria, entonces acepté. Cuando llegué, 2 hombres subieron una hielera metálica al asiento trasero. Parecía pesado. «No lo abras», me dijeron. No. Uno aprende a no meterse en problemas. Mientras manejaba, sentí algo extraño, como golpes suaves desde dentro. Pensé que era el movimiento del camino, hasta que escuché un susurro. Giré el retrovisor. La tapa de la hielera estaba apenas levantada y vi un ojo. No muerto, algo mirándome, de frente, con una mirada seca. Quise bajarme, pero entonces sonó el teléfono. Era mi hija. «Papá», dijo nerviosa, «¿aceptaste un viaje desde la morgue?» Se me heló la sangre. «Sí, ¿por qué?» Hubo un silencio. «Porque hoy falta un cuerpo», susurró, «y no debía salir». Sentí que el aire dentro del taxi se volvió pesado. «No lo entregues», me dijo, «regresa». Di vuelta sin pensar, pero en el camino la hielera dejó de moverse. El silencio fue peor que los golpes. Cuando llegué al hospital, mi hija estaba esperándome afuera, pálida. Abrimos juntos y estaba vacía, sin rastro de nada. «Te juro que había alguien», le dije. Ella no respondió, solo miró mis manos temblando. Esa noche renuncié a mis viajes nocturnos, pero algo cambió entre nosotros. Mi hija empezó a hablar dormida, a decir nombres que yo no conocía, y hace unos días, mientras cenábamos,
Me hizo una pregunta que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Papá, cuando miraste dentro de la hielera, ¿el ojo te miraba y te daba miedo? No supe qué responder, porque esa noche, cada pasajero que sube a mi taxi evita mirarme directo, como si supieran que una vez llevé algo que no debía existir y que tal vez nunca regresó del todo a la morgue.